Buenas noches. ¿Estamos mejor o peor? ¿Cómo estamos? Claro, tomamos mate y ya estamos mejor, ¿no? Muy bien, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer ese versículo y para ir rápido. 1 Timoteo capítulo 3. Empezamos nuestra lectura con el versículo 8. Los diáconos, versículo 8, 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. En la Iglesia también hay diáconos, pero tenemos que tener en cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, hace 3 marcadas diferencias en este vocablo, diácono. Diácono es un siervo directamente. Es un siervo, diríamos, común, es un siervo de lo más simple. Es el siervo que sirve a las mesas, es el siervo que hace los deberes más simples, era así en Grecia. De ahí he sacado el vocablo para aplicarlo a la Iglesia y, en primer lugar, decir, no hay un solo creyente en la Iglesia que no sea diácono. ¿Por qué? Porque aunque tenemos muy pocos pasajes que nos digan de diácono o diaconisa, quedaron solamente 3 pasajes que no quedó con traducción, pasó con transliteración. La palabra diácono en castellano y en griego es la misma, lo único que nosotros en castellano la escribimos con C y ellos la escriben con K. Diácono y diácono igual. La única diferencia en la transliteración es que nosotros no usamos la K, en nuestro idioma no se usa mucho la K, sino con palabras extranjeras, ¿no es cierto? Todo creyente tiene algún servicio en la Iglesia, indiscutible, algo tiene que hacer. Por lo tanto, en ese sentido general, todo creyente es un diácono, un servidor, uno que sirve. No hay nadie, uno solo, que no tenga algo para hacer. Todos, indiscutible. Ahora, hay 2 maneras que los traductores han hecho durante los siglos, desde que está el castellano y antes también el inglés, casi todas las lenguas vivas actuales han tenido un parámetro para hacer la traducción de la palabra diácono, diaconía, diaconeo, porque está el sustantivo, está el verbo, y etcétera, etcétera. Está el adjetivo. ¿Cuál es el concepto que han tenido y lo han mantenido? Es de traducir la palabra diácono con siervo por un lado, ministro por otro, y en esas 3 veces que yo lo digo no la tradujeron, directamente la dejaron en el sentido de transliteración, o sea, como si estuviera el mismo original. ¿Por qué? Porque se cree que en esos 3 pasajes, que ya los vamos a ver,
tiene la palabra diácono un sentido técnico, quiere decir, tiene un sentido de grupo de personas de la Iglesia que trabajan con supervisión de los ancianos. La otra división que se hace entre siervos y ministros se hace muy claramente en el sentido de que cuando se traduce siervo siempre se hace un servicio simple, sencillo y siempre es administrativo, siempre tiene que ver con cosas materiales. Cuando se traduce la palabra ministro, está relacionado con alguien que tiene dones de predicar, de evangelizar, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Y en el sentido técnico, cuando se cree que se habla de un grupo de personas en la Iglesia que están supeditados a los ancianos. No creo que les interese mucho el problema de la palabra simple y de todos los hermanos que sirvan. No sé si tampoco les interesa el asunto de los hermanos que tienen don y predican y ministran, que son diáconos. Ellos no son un grupo, no son un cuerpo, no son en la Iglesia más que personas individuales que responden a un servicio que está de acuerdo con el don que Dios les ha dado. Unos pueden predicar, otros ministrar, otros maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero lo que tal vez tengamos que dejar clarito y que esté bien claro es, hermanos queridos, es las veces que el vocablo no se tradujo porque se cree que tiene un sentido técnico. Esto tiene que ver con el capítulo que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 8. Los diáconos asimismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. O sea, nos da las características que tienen que tener y que tienen que estar a prueba. Eso no es común con cualquier miembro de la congregación. Ningún miembro de la congregación es puesto en prueba cuando hace un servicio, porque lo hace hoy, mañana no lo hace, pasado lo hace. Ese sentido general, no, pero se ve que es claro que hay un grupo de personas que tienen una misión especial y que tienen que tener características. Miren que las características son un poco menos exigentes que las del anciano, pero son exigentes. Una de las cosas que llama la atención es que la palabra más fuerte de todas es que tiene que ser irreprensible. Entonces, ahí está a la misma altura del anciano. También dice que tiene que ser marido de una mujer. Es importante. También se nos dicen que tienen que gobernar bien sus hijos y sus casas. O sea, tienen que tener un buen gobierno en sus casas. Ahora, lo más interesante es cómo sabemos a qué se refiere esto. Porque acá nos dicen los diáconos, pero no nos dice lo que tienen que hacer, no nos dice los ministerios que tienen que hacer. Pero antes de ir a un pasaje que tiene que darnos alguna orientación, leemos en Filipenses capítulo 1 y versículo 1 que era común aparentemente en las iglesias que hubiera diáconos, pues dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Estoy leyendo Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, a todos los santos, toda la congregación, con los obispos y diáconos, o con los sobrevedores y los diáconos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy común, que parece ser que en las iglesias, en todas las iglesias había diáconos, pero diáconos en el sentido técnico, porque acá se dejó, aquí porque dice obispos, sobrevedores y diáconos. ¿Está claro? Los dos. No puede ser que el uno, los ancianos, no sean ancianos porque tengan años, sino ancianos porque cuidan de la iglesia de Dios, y los otros que sean ¿qué? Tienen que haber un grupo, tiene que haber una cantidad de ellos. Y ustedes vean que también siempre es en plural. Hay otro pasaje
el tercero que nos habla de diácono, que son los tres que no se traducen, que eso está en la carta a los Romanos en el capítulo 16, y que allí no es de un varón, sino es de una dama. Dice 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas. Noten ustedes. Si fuese un servicio común, si fuese que era una persona común como que hace un servicio común, nunca jamás se le diría la diaconisa de la iglesia en Cencreas. Es decir, estaba reconocida como tal. ¿Qué hacía? Bueno, ese es el problema. No hay antecedentes en todo el Nuevo Testamento cuáles eran las funciones de los diáconos si no tomamos como partida el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, noten, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De qué clase? ¿En qué consistía la murmuración? De los griegos, los creyentes convertidos, de los judíos que vinieron de toda la diáspora. Diáspora es toda la dispersión. Muchos vinieron a Jerusalén y se quedaron en Jerusalén a partir de Pentecostés. Y a partir de que se convirtieron, más que más, en aquel momento de esa euforia espiritual, nadie se quería ir de ese lugar. Estaban viviendo días en la tierra que eran más del cielo que de la tierra. Pero estos convertidos, hebreos, pero de la dispersión, eso es lo que quiere decir, que eran judíos que vinieron, se convirtieron. Ahora, estamos hablando de judíos convertidos, pero de la dispersión de los de afuera. Contra los hebreos, contra los creyentes de origen hebreo, pero que vivían dentro de Palestina, dentro de la nación. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya miren ustedes, siempre el problema del que tú más, yo menos, que nunca nos conformamos. Había discusión. ¿Qué hacen los apóstoles ante este problema? ¿Cómo solucionamos este problema? Y ellos dicen lo siguiente: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a todos los creyentes, y dijeron: no es justo, noten bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí la palabra servir en el original es ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué palabra estamos usando? Diaconado. No podemos nosotros dejar la palabra de Dios para diaconar a las mesas. Así diría, diaconar diría un griego en aquel entonces. No saben que diaconar es el verbo de diácono. Es decir, si bien es cierto, en este pasaje no está el sustantivo diácono, pero está el verbo, que surge del sustantivo directamente. La palabra raíz es sustantiva. El verbo es la acción que corresponde al diácono. Quiere decir que si había alguien que hacía la tarea
del diácono es porque había diáconos. Ellos dijeron, nosotros no podemos hacer de diáconos. Somos los que tenemos la palabra de Dios. Y aquí vemos dos cosas, hermano. Que no, la Iglesia no debería, yo digo no debería, por estos antecedentes que estamos diciendo, nombrar a personas, a un grupo de personas para un diaconado que hagan tareas espirituales. ¿Está claro? Para eso están los ministros, los que predican, los que enseñan. Esos no tienen grupo, esos son personas que tienen dones y lo hacen espiritualmente y lo hacen unipersonalmente, a favor del grupo, de la Iglesia desde ya, y en nombre de la Iglesia en total. Por lo tanto, el grupo que una Iglesia puede poner de diáconos tiene que ver con tareas administrativas. A ver, ¿cómo? Aquí fueron, ¿para qué? Para distribuir los bienes y para servir a las mesas. Ojo que eso no era fácil. Distribuir los bienes es una de las cosas más difíciles que hay. Por eso tenían que ser hombres que tenían 3 características. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. 3 cosas, muy bien. 3 cosas tenían que tener. Con esas 3 características directamente podían hacer una buena tarea. ¿Y qué? Y dividir las cosas correctamente. ¿Qué pasó? Dicen los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y la palabra aquí, este trabajo, es de esta ¿qué? Diaconía. Que los encarguemos de esta diaconía, de este trabajo, de esta función, de esta obra importante. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ustedes se dan cuenta que ellos no eran para la misma función. Pues si fueran para la misma función, entonces, ¿cómo estamos? Quiere decir que era para una función administrativa. Quiere decir que el nombramiento de la palabra diácono como grupo en la Iglesia tiene que ser del grupo de hermanos que hagan tareas administrativas. No nos pueden dar detalles hechos de los apóstoles, porque ustedes saben que hasta el año 300 de la era cristiana no se habló de edificios donde los hermanos se reunían. Los hermanos hasta el año 300 se reunían en casas particulares y las iglesias se reunían en la casa de fulano. La iglesia que está en su casa, la iglesia que está en su casa, fulano de tal, la iglesia que está en su casa, la iglesia que está en su casa. A partir del año 300 empezaron a hacer los edificios y empezaron a hacerse las catedrales y las cosas que ustedes ven. Hoy hay Edad Media y después más allá, con todos esos tremendos edificios que se gastó cualquier cantidad de dinero porque se pensaba que la iglesia era mejor cuanto mejor edificio tenía. Y es bueno que la casa de Dios, lugar donde nos reunimos, esté a la altura de la dignidad que merece el Señor, pero no con lujos ni cosas que se gasten, que hay que gastarlas en la obra para otra cosa. No es cuestión de ponerle torres y cosas aquí, gastemos la plata aquí y ustedes tengan vecinos aquí que se mueran de hambre. O hermanos que no pueden mandar a los chicos a la escuela porque no tienen zapatillas. No. Los bienes que el Señor nos da, tenemos que saber distribuirlos correctamente. No me parece mal que un local como este, que tenga una persona que esté ocupado de la manutención. ¿A quién vamos a poner? Que tenga buen testimonio, que tenga sabiduría para la función que lo vamos a poner, ¿se entiende? ¿No es cierto? Y que esté lleno del Espíritu Santo, o sea que es una persona espiritual, indiscutible. ¿Y a quién vamos a elegir? Y a una persona que sepa cómo se arregla una cerradura, cómo se pone una lamparita, cómo se arregla un cable, porque si no vamos a tener que tener 10 para que estén para... No, tiene que ser una persona multifacética, que hay,
Yo creo que acá debe haber. Si se rompe una canilla, arreglar la canilla. Entonces, tenemos esa persona encargada. Y los ancianos lo único que tienen que ver es reunirse con ese y otros que pueden estar en otras funciones. Y bueno, se tiene una reunión cada tanto y dice, hermanos, ¿cómo va la cosa? A ver, ¿cómo va? Bueno, va bien, todo así. Pero sabes que yo hace dos semanas que veo una canilla que no pierde agua y no la has arreglado. ¿Qué pasó? Los hermanos ancianos están para pedir cuentas por esas tareas. Y si los diáconos no las cumplen, hay que decirle, hermano, deja esa tarea que la va a hacer otro. Porque el diácono no es una persona que está por vida ni nada por el estilo. Es para hacer funciones. Hay veces que los diáconos pueden ser directamente nombrados por la Iglesia para hacer una determinada cosa. Por ejemplo, tenemos que hacer el local. Ustedes calcule que esto fuera, por ejemplo, alquilado y queremos hacer un salón. Vamos a hacer un local. A ver, ¿a quién se lo vamos a encargar? Los ancianos van a estar detrás de esto. A veces los ancianos quieren hacer de todo y saben que no es bueno querer hacer de todo porque nadie sabe hacer todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Nadie sabe hacer todo bien. Y cuanto más sabio sea un anciano, mejor va a saber que él, si no sabe de luz, si no sabe de techo, no. Yo les digo, si ustedes quieren saber de techo, pregúntenle al hermano que está aquí, Mamaní. Y ya casi le puedo decir que no sé si no lo hizo él o no. ¿Lo hizo usted? Cuando lo estaban viendo, lo hizo Mamaní, dije yo, ¿no? Se ve la mano del hermano. O sea, hay un maestro mayor de obras, hay un buen albañil, hay que encargarle la cosa al que sabe. ¿Y cuánto va a durar? Bueno, vas a estar en ese lugar hasta que se termine el edificio. Cuando se termine el edificio, se terminó, ya harás otra cosa, será otra cosa. Ese es el sentido que tiene el diaconado como tal, como grupo, como un grupo de personas que los ancianos pueden tener para hacer cosas, y siempre les digo administrativas. Ahora usted mira, ¿y administrativa? ¿Y qué pasa? Y si yo no sé escribir, y necesitamos los ancianos, no estamos duchos, y hoy hay computadora, ¿no podíamos tener una persona para contestar las cartas? ¿No podíamos una persona para hacer trámites o cosas por el estilo? Sí. ¿Y qué es eso? Administrativo. ¿Lo puede hacer? Sí, ahí puede haber un diácono. ¿Y por qué no puede haber una diácono? Una diaconisa. Tranquilamente. Esa tarea la puede hacer tranquilamente. ¿Por qué no? Escribir una carta, ir a hacer un trámite, pagar los impuestos y que se no nos pase y que después de 10 años sepamos que no hemos pagado un impuesto o que no hemos pedido la exención, si se puede pedir. Bueno, todo eso, que haya una persona, es una tarea administrativa, la puede hacer cualquiera. Si tienen que decir, bueno, ¿quién se va a ocupar de la limpieza del salón? Bueno, una hermana. Me parece 10 puntos. Puede ser un varón. Pues bueno. Si una hermana que se ocupe. ¿Y qué es esa hermana? Es una diaconisa. Y la Iglesia sabe que esa hermana está ocupada y es la responsable de la limpieza. ¿Y por qué no tiene que ser así? Podrá tener 1, 2 o 3 más que le ayuden, pero ella es la responsable. O si no, pongan 2 o 3. Igual puede haber 2 o 3. Y ellas tienen que responder a los ancianos. Y es bueno que de vez en cuando tengan una reunión con los ancianos y digan, hermanas, ¿cómo han cumplido esta función? Son tareas administrativas. Y eso sacará, como dice el texto aquí, a los ancianos de hacer tareas ellos que no las tienen que hacer otras tareas. Entonces a los ancianos le quedará el tiempo. ¿Para qué? Lectura de la palabra, para ir a visitar a los enfermos, para ir a visitar a los caídos, para ir a visitar a los que se apartan. Y que no pensemos que uno que se aparta, una vez va y ya termina. No, hay que ir y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver. Insistir. Hay que volver. Hay que estar en esa tarea. Hay que estar viendo quién puede alimentar al pueblo de Dios. Hermano, a ver, ¿qué dones estamos viendo? ¿Quién, a cómo lo ayudamos?
Le podemos comprar una Biblia, le podemos comprar un libro, le podemos comprar esto para que se preparen, para que tengamos hermanos que tengan un buen ministerio en la iglesia, y que la iglesia, cuando alguien pues, se pone adelante, reciba maná, para que reciba alimento, para que se pueda alimentar y entonces se pueda vivir de una forma totalmente diferente. La iglesia, los ancianos tienen que pensar que los hermanos pueden dar una buena mano para evitarle a ellos estar en tareas que no pueden hacer, porque si las hacen, no hacen las más importantes. Los apóstoles fueron muy inteligentes, tremendo. No, nosotros no podemos dejar lo importante. ¿Qué es lo importante? Las oraciones, el culto, las oraciones, visitar a los hermanos. Eso no lo podemos dejar. Pero hay otra cosa que sí podemos dejar: servir las mesas, repartir los bienes. No, busquen personas honestas, correctas, de sabiduría, de buen testimonio, espirituales, porque eso es lo que quiere decir llenos del Espíritu, bien espirituales. Entonces, que hagan esas funciones y las hagan bien. Y seguramente que la mayoría los va a hacer mejor. ¿Hay alguna pregunta sobre el respecto? Por ejemplo, el reconocimiento, por ejemplo, de los diáconos. Por ejemplo, estaba diciendo que pueden hacer varias actividades prácticas, ¿no es cierto? Como administración, todo. Pero en este caso ya serían muchos diáconos. En las congregaciones que nosotros por lo general conocemos, siempre hay, por ejemplo, de acuerdo al número, si un número grande de miembros, bueno, hay 4 diáconos. Mire, yo creo que los diáconos tiene que haber según las necesidades que haya. Hacen tareas administrativas. Hermanos, no caigamos en la trampa de las denominaciones. Que los diáconos son un cuerpo espiritual que a veces cuestiona al pastor. Y si hubieran los ancianos, cuestionaría a los ancianos. Y yo ya sé hoy de iglesias que tienen diáconos que están ocupándose de las cosas espirituales y están cuestionando a los ancianos. En una iglesia no puede haber 2 cuerpos, entiéndase bien. Por lo tanto, esos hermanos, como dice la palabra, que yo no tengo ninguna duda, una simple explicación es suficiente para que nos demos cuenta que esto es así. Ellos no dijeron: señores, necesitamos más gente. Si ellos pudieran, si no fuera que la tarea de diaconado fuera diferente a la de ellos, hubiera dicho: no, somos pocos, traigan más y arrímense con nosotros para que hagan esto. No. La tarea nuestra es una tarea que no se la podemos delegar así fácilmente a nadie. Pero hay otras tareas que la puede hacer sin falta de delegar. Y yo creo que lo que fue para los apóstoles de aquel día es para los ancianos hoy. Hay que delegar todas aquellas tareas, queridas, que nos privan a los ancianos de hacer nuestra tarea. ¿Está claro? Y eso no hay ningún problema. Y el número depende de las necesidades. Algunos se arreglarán con 3, otros con 4, otros con 2, porque según la necesidad que tenga, ¿no es cierto?, es suficiente. La tarea de una persona que coordina la escuela dominical, que le llamamos superintendente, que me parece que es demasiado título, es un servicio más, es un diácono. Él coordina, no está predicando, está coordinando la escuela dominical, es una tarea. ¿Y por qué no puede haber 1 o 2 o 3, según como si nosotros tenemos 3 escuelas dominicales a la vez? 3 escuelas dominicales a la vez, tiene que haber 3 personas, por lo menos, o más. Nosotros en cada lugar tenemos 2. Son 2, y con esas personas hay que tener una reunión cada mes, por lo menos, para ver cómo marcha la escuela dominical, como todo. Y de la misma manera, otros que hacen otra función. Y ustedes saben cómo marcha la cosa. Ahora, no me ponga que son diáconos nombrados por la iglesia cada maestro de la escuela dominical. No, ese es un ministro que está ministrando la palabra de Dios. Es un maestro, por eso es ministro. Y eso cada uno es un maestro individual, no forman un cuerpo. ¿Está claro? Sí. Entonces, yo entiendo, ¿no?, de que no de lo que usted está diciendo, se entiende lo que usted dice, sino que hay otro concepto. Claro. Acá con respecto al diácono. Claro. Uno es de que como que el anciano es quien designa a los diáconos. Sí, estoy de acuerdo. Ahí está bien. Está bien. Pero lo designan a los diáconos con el objeto de ayudar al anciano
No, mire, perdóneme, eso es tremendo. Que un diácono puede ser, después de eso, ustedes calculen, de los 6, le voy a montar 2, de los 6 del capítulo 6, salieron 2 eminentes predicadores. Uno fue Esteban, murió apedreado muy poco, pero el testimonio de Esteban fue tremendo, pero no fue anciano. Otro fue Felipe, qué evangelista, Dios mío, de lo más grande que tenemos en el Nuevo Testamento. Fue un diácono, pero es una función que terminó en Jerusalén. Y después el Señor le puede dar dones a un diácono y al que no sea un diácono, no sé si me entiende. Pero un cuerpo que esté detrás de los ancianos, yo les digo, vos no estuviste, me parece, pero nosotros estamos hablando hoy de los colaboradores. El colaborador tiene otro perfil, porque el colaborador es colaborador del anciano, y ahí sí que puede hacer tareas espirituales, porque es un colaborador que puede ser mandado a algún lugar, que puede representar al anciano en un lugar, que tienen reuniones, cambian opiniones, etcétera, 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 y las opiniones de ellos son valederas porque tienen que ser elegidos, como hemos visto que fue. Colaborador de los apóstoles fue Timoteo, fue Tito, Aquila y Priscila, había otro que era, ¿cómo era? Urbano, y no muchos más. No, sobran los dedos de una mano, o como más sobran los dedos de 2 manos, para nombrar por nombre los colaboradores de los ancianos, de los apóstoles. Pero no se olviden que, de acuerdo a lo que vimos en 1 Pedro capítulo 5, que Pedro, además de ser apóstol, le dijo, yo coanciano con ustedes. Él por ser anciano, él por ser apóstol, igual era anciano. ¿Por qué? Porque seguramente en la iglesia de Jerusalén estaba con todos los ancianos y no decía, yo soy apóstol, apóstol para recibir una revelación. Pues todavía se lo podían recibir, pero no para dentro de los ancianos ser más que nadie, no. Él era coanciano igual con todos los demás. Hermano, entonces, uno está equivocado en el término. Por ejemplo, en la iglesia en Jujuy los diáconos están haciendo tareas de colaborador. Bueno, yo les pediría a los ancianos en todo lugar que analicen el tema, porque me parece que no está bien. Querido, yo les digo, ese concepto vino de las denominaciones, no vino del concepto de gobierno del Nuevo Testamento. Las denominaciones tienen ese concepto, ¿me entiendes? Tanto es así que el grupo de diáconos puede sacar al pastor y mandarlo a freír churro. Es así, no me digan que no. Forman una junta, van de casa en casa, le forman votos, más 50 más 1, chum, fuera pastor. Nosotros no vamos a eso, porque nosotros no aceptamos ese tipo de gobierno. Por lo tanto, tenemos que atenernos al Nuevo Testamento. Y si nos atenemos para los ancianos, tenemos que atenernos a los diáconos. Me parece que esto es una cosa para revisar, porque estamos yéndonos por fuera de lo que la Biblia enseña. Algunos le tienen miedo a los colaboradores. No tengan miedo al colaborador. El colaborador es bíblico. Lo hemos estado mirando bien claramente ahí. Pablo nunca le dijo a Timoteo, era un diácono en sentido genérico, pero no elegido, porque no era Timoteo para hacer cosas materiales, era para hacer cosas espirituales y poder decir, mira, yo creo que debes de quedarte en Éfeso, ¿para qué? Para que corrijas lo deficiente. A ver, lo leemos en Éfeso, en 1 Timoteo 1. No, en 1 Timoteo 1. Primero Timoteo 1, verso 3. Como te rogué, te exhorté, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Mire qué función que tenía Timoteo. Colaborador de Pablo, pero no era para hacer cosas
Nunca usted va a ver en ninguna parte del Nuevo Testamento que un diácono nombrado por la Iglesia tenga esa función. Va a tener siempre tareas administrativas, no otras. O la diaconisa de la Iglesia en Cencreas. Me van a decir que la diaconisa de la Iglesia en Cencreas iba a predicar a las demás iglesias. ¿A qué iba? Iba a hacer obras de diaconado. Seguramente que en Cencreas era una mujer que iba a visitar enfermos, era una persona que ayudaba a personas imposibilitadas, una cantidad de cosas que ayudaba a los niños, ayudaba a 50.000 cosas. Y esa es una diaconisa. Y seguramente que cuando llegó allí, o cuando la manda Pablo a Corinto, dice, mira, o por favor, a Roma, perdón, mira, le dice a los romanos, por favor tenga en cuenta a esta mujer, porque es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y ella puede hacer una tremenda obra también entre ustedes. O sea, pero no era de predicar, no estaba para gobernar, no estaba para gobernar con los ancianos. Bueno, vamos más adelante porque hay muchos temas que si no, tiene razón el hermano, terminamos la cosa y muchos no los tocamos. Seguimos con la responsabilidad del anciano como siervo, pero en relación con la congregación. ¿Cómo tiene que ser el anciano con la congregación? ¿No tiene deberes? ¿No tiene responsabilidades? ¿Cómo tiene que hacer el anciano con la iglesia? No vamos a poder ocupar mucho tiempo, pero lo único que les decimos es esto. Que así como hay deberes de los miembros hacia los ancianos, también hay responsabilidades de los ancianos hacia los miembros. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Verso 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, ustedes escucharon esto del hermano, recitar del hermano, ¿no? A la mañana, Y yo les digo que cualquiera lo puede hacer, no solamente él. Un poco de repaso, si ustedes leen muchas veces, se les queda. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué fin tiene esta epístola, Timoteo? Uno de los principales motivos que tiene esta carta es que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cómo debemos conducirnos? Bueno, en el capítulo 5 nos dice algunas cosas de cómo tenemos que conducirnos, ¿no? ¿Cómo tenemos que conducirnos? Capítulo 5. Dice Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. 5.1. A los más jóvenes como hermanos. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la congregación? De tratarla con altura. Como dijimos ya, con respeto. ¿Cómo hay que hacer con los ancianos? Hay que tratarlos como si fueran nuestros papás, no como si fuese una piltrafa. A los jóvenes hay que tratarlos como si fuéramos nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir? Hay que bajarse. Queridos ancianos, ustedes saben una cosa, que hay dos posibilidades. Ahí están los jóvenes y estamos nosotros. ¿Qué es más joven? ¿Qué es más fácil? ¿Subirse al joven acá o yo bajarme allí? Bajarse. A ellos les cuesta venir. Porque dicen, yo veo sobre algunos y dicen, don Roberto,
Y yo no comía a nadie nunca, ni como a nadie. Me doy con los jóvenes, con todo, pero tienen ese respeto, esa... ¡Ay! Pero qué fácil es, mire qué fácil. Hola chicos, ¿cómo les va? Ustedes saben que ustedes son mi hermana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bajarse al nivel de ellos. Y si peca, voy a pecar como él. No, querido, al nivel de ellos, para relacionarse, no para hacer las cosas que ellos hacen. Si hacen travesuras, quedaría muy mal que usted, un anciano, haga travesuras como ellos. Pero está muy mal de que no sepamos bajarnos. Estaba en una conferencia en Tucumán y después de la conferencia se quedaban los jóvenes todos en lo que llamaban la tertulia. Tertulia era una reunión más de jóvenes que conversaban, trataban, tomaban mate, tomaban bebidas y cosas por el estilo, y querían tratar temas. Ese tema, esa vez, era el tema del evangelismo. Y se pusieron todos en grupo. Era tremendo la cosa, un grupo de aquí no era. Y bueno, y a ver, ¿cómo les parece a usted evangelizar? Y había algunos que decían, no, para ganar a los drogadictos hay que vestirse como los drogadictos, hay que dejar el cabello largo, ir con una guitarra aquí así, que y yo escuchaba a uno al otro. Y me dicen, pero don Roberto, usted no habla. Si usted lo trajimos. No, porque yo quiero escuchar. A mí me gusta escuchar. A ver, hablen, sigan hablando. No, queremos cuál es la opinión de ustedes. Porque ya hablaron casi todos. Dicen, mira, ¿saben una cosa? Que todos están equivocados. Se quedaron así, como don Roberto nos dice que estamos todos equivocados. Sí, dice, porque ¿saben qué? Cada uno habló de la forma como los gana, pero ninguno se bajó del caballo. Todos quieren ganar a los demás, pero montado en el caballo. Y saben que para ganar a la gente hay que bajarse del caballo. Les voy a contar una experiencia. Yo traté a 6 drogadictos de una iglesia por un tiempo. Y vinieron a la iglesia, vinieron a mi casa. Cuando vinieron la primera vez, les dije, ¿por qué me eligieron a mí? Dice, ¿sabe por qué lo elegimos a usted? Dice, porque cuando usted vino, le dije, ¿cómo me eligieron ustedes a mí? Yo siempre fui a la iglesia de ustedes, yo voy con cuello y corbata, con saco, y ustedes, por lo regular, no, y ustedes parece que están en contra de esto. Dice, no se equivoque, don Roberto, porque si usted no tuviera saco y corbata y camisa, usted no sería lo que es. Y nosotros no lo buscamos a usted para que usted cambie, sino para que nosotros cambiemos. Dice, digo, ¿pero qué es lo que les llamó la atención? ¿No tienen miedo a venir a ver conmigo? No, de ninguna manera. ¿Y por qué? Me dice. Porque mire, la primera vez que... No, esto lo hice la segunda vez que venían a la casa. Dice, la primera vez que... esto lo vimos en la iglesia. Cuando usted fue varios días a la iglesia... Dice, usted primero nos apretó la mano y después nos dio un apretón, nos dio un abrazo. Dice, y nosotros dijimos entre nosotros, hablando entre nosotros, dice, este hombre es sincero y este hombre nos ama en serio. No dijo una palabra, nada más que le di la mano apretada y después le di un abrazo. Eso ya los conmovió. Pero la segunda cosa es que no sé si era un miércoles, el miércoles pasado, o el jueves pasado que vinimos aquí, usted cuando vinimos lo primero que nos dijo, ¿toma mate? Sí. ¿Y qué hizo? Buscó el termo, trajo la yerba, con azúcar o sin azúcar. Con azúcar, nos sirvió mate, puso azúcar, empezó a tomar mate y tomó mate, nos dio mate a todos y usted tomaba con nosotros. La primera vez que nosotros vemos una cosa así. ¿Qué le sirve esto? Hermanos, hay que bajarse del caballo. Si queremos nosotros tener una relación con la iglesia, con los jóvenes, con los preadolescentes, no hay otra forma que bajarse del caballo, ponerse al nivel. Eso es ponerse al nivel. No es hacer lo que ellos hacen, porque tampoco ellos quieren hacer.
Ellos no quieren que yo haga lo que haga él. Ellos lo que quieren es cambiar de vida. ¿Y a dónde van? A gente que los aprecia, que los quiere y que sabe que tiene mensaje para que lo puedan cambiar. Saben que a las 2 o 3 reuniones le dije, ¿saben ustedes qué? Si ustedes quieren que yo los siga atendiendo, ustedes van a tener que hacerse un análisis. ¿Por qué? Porque todos se pusieron inyecciones. ¿Y cómo sé? ¿Cómo los aconsejo a yo? Y si yo los aconsejo, si alguno de ustedes quiere tener novia, yo le digo, sí, ¿cómo no? Pueden tener novia. Y vos tenés SIDA, yo no te puedo aconsejar igual que te pongas de novio si tenés SIDA o no. Entonces yo necesito que ustedes hagan análisis. Si hicieron análisis, los 6 estaban con SIDA. 2 de ellos ya estaba declarada y al poco tiempo se murieron. Y 4 eran portadores. Los 4 viven todavía. Y uno de ellos está casado. Y tuvo un niño. Y no tiene SIDA, miren ustedes. No tiene SIDA. Pero, queridos míos, ¿cómo vamos a ganar? El anciano, queridos míos, tiene que tener una particularidad. Y es la que nos dice la palabra de Dios. Yo te escribo esto para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Pero ¿cómo tengo que comportarme? ¿Con los ancianos? Y con los jóvenes. Dice, a las ancianas como a madres, perdón, me lo había comido. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Así que, primero, a los ancianos. Segundo, a los jóvenes. Tercero, a las ancianas. Después, ¿y cómo hay que tratar a la jovencita? Como a hermanas, querido. Ojo con los saludos, ojo con los apretones, ojo con los... que no vaya a desconfiar ninguna chica que vos te tenés mano larga. Tiene que saber que sos un santo, que apreciás y cuando das un saludo, sea con besos, sea con que sea, que nadie desconfíe, nadie puede desconfiar que tú eres una persona, eres un anciano santo. Esa es la forma de relacionarse. Honra a las viudas, que en verdad lo son. O sea, tienen que tener discernimiento. No cualquier cosa. Tienen que usar la mente, tienen que usar el corazón y tienen que usar la voluntad. Si lo hace desmedidamente, cualquiera de las 3 que la haga desmedidamente va a cometer errores. Y el anciano no puede cometer errores en la congregación de ese tipo. Por eso tiene que pensar las cosas, darle lugar al corazón y que la voluntad siempre obre en coordinación con la mente y el corazón, no totalmente desvinculado. Y así sigue, y así sigue, y así sigue. Dice después, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y yo les voy a decir esto, hermanos, ustedes son ancianos. Este pasaje se toma para sacar de comunión, cuando se saca de comunión, por un pecado que la Biblia dice que se saca de comunión para que vuelva a la comunión. Nunca ninguna disciplina tiene que ser con otro motivo de que el hermano vuelva a la comunión. ¿Está claro? Ya lo vamos a ver después eso. Pero aquí lo que quiere decir, no está para sacar de comunión, esto es para los que persisten en pecar, noten ustedes. A los que se los amonesta, a los que los dice, ¿pero qué hacen? Vienen con falsas doctrinas, vienen con cosas por estilo, y van casa por casa, y van sembrando cizaña, y van cosas por el estilo. ¿Qué tiene que hacer el anciano cuando es así? Ya directamente hizo todo lo posible en lo secreto, y ya no dio resultado. ¿Qué tiene que hacer? Señores, hay un fulano que se llama fulano de tal, que anda de casa en casa, anda haciendo esto y esto, no hay que recibirlo en la casa. Hay que reprenderlo, porque está haciendo mal. No se puede permitir que esté arruinando a la iglesia una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo. A eso apunta. Quiere decir que
ahí la relación con la iglesia es que el anciano tiene que cuidar a las ovejas, porque si no, alguien las puede descarriar por completo. Y así podíamos ir. Y hermanos queridos, ¿les parece poco? Hay una relación entonces con la congregación. ¿Cómo andamos con tiempo? ¿Cómo andamos con tiempo? ¿Qué responsabilidad tiene el anciano con la propagación del Evangelio? Ustedes dirán, don Roberto acá no va a tener muchas escrituras para darnos. Dice el Señor Jesucristo, antes de irse a la gloria, después de resucitado, según el Evangelio de Mateo, dijo claramente: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está claro? Vamos a Marcos 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a Lucas, capítulo 24. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los apóstoles, lo que los profetas han dicho. No era conveniente que el Cristo padeciese, etcétera, 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 etcétera. Ahí estoy hablando del verso 27, 28. Paso al 44. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos. ¿Para qué? Para que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados. El perdón de pecados. ¿Y qué más? Ahí me falló la memoria. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa del Padre, de mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Entonces ven que todo es antes de irse a la gloria del Señor. Desde la resurrección y hasta la gloria. ¿A qué le llamamos esto? En Juan 20:20 dice que el Señor apareció a los discípulos y les dijo: así como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Quiere decir, esa es la comisión que Dios ha dado a los apóstoles y por ende a la Iglesia. Ese mandamiento es un mandamiento que tienen que tomarlo los ancianos como su responsabilidad. Hay que predicar el Evangelio de la gracia de Dios hasta que el Señor Jesucristo venga a levantar a la Iglesia. Mientras tanto, donde hay ancianos, los ancianos son los primeros en tener que decir que el pueblo donde están, los pueblos vecinos, lo que sea, y además el mundo entero a través de misioneros, los ancianos tienen la obligación, tienen el deber y el alto privilegio de proclamar, de seguir adelante con el Evangelio para que el reino de Dios se complete. Y estoy hablando no del reino milenial, sino de la Iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Pero todavía todos no están redimidos y hay muchos que faltan para redimir y entonces vendrá el Señor. ¿Qué quiere decir? Que hay una responsabilidad de llevar esto adelante. No hagamos como hizo la primera iglesia en Jerusalén. ¿Qué hizo? Ella recibió el mandamiento, los apóstoles recibieron el mandamiento, recibieron los cuatro, la comisión que llamamos que se dio a la iglesia en los 4 evangelios. ¿Pero qué hicieron? Desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 10 más,
muy particularmente hasta el capítulo 11, donde se nos dice que unos varones de Chipre y de Cirene fueron a Antioquía de Siria, y empezaron a predicar el Evangelio, y empezaron a predicar también el Evangelio a los griegos, a los que no son judíos. Y entonces dice que empezaron, y se empezó a convertir gente. Eso ya había pasado casi al mismo tiempo, pero un poquito antes, en Cesarea, en la casa de Cornelio. Pero pasaron mínimo 9 años, y puede ser que hasta 11 podía ser, que no se predicó el Evangelio a un solo gentil, cuando el Señor le dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones. Como a todas las naciones no es hacer discípulos judíos en todas las naciones, cosa que ellos entendieron. Y para que entendieran que estaban equivocados, el Señor tuvo que mandar un lienzo y una visión. Con un lienzo, no bajaban Pilisna, bajó un lienzo y una visión tomada por las 4 puntas hasta que vino hasta Pedro, y cuando Pedro lo vio, una voz del cielo dice: mata y come. ¡Señor, no! Nunca he comido cosa común o inmunda. El lienzo subió, volvió a bajar. El lienzo subió, volvió a bajar. La tercera vez no bajó más. Sabemos cómo Pedro fue guiado, cómo Cornelio fue guiado, y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, ¿saben las primeras palabras que dijo? Ahora comprendo que para Dios no hay ningún hombre común o inmundo, sino que de todo amigo. Los ancianos tenemos que saber que no hay ningún hombre común o inmundo que no pueda recibir el Evangelio. Y hay que predicar a todos. Esa es nuestra responsabilidad. Con la obra en general. Es cierto, hermanos, y no vamos a negar nunca esto, que la obra de cada iglesia es local y que la iglesia es autónoma. Pero nunca ninguna iglesia tiene que perder el concepto de mundo. Un hombre tratante vio un tesoro que estaba escondido en un campo. ¿Y qué hizo? Fue y compró el campo. Y dejó la perla enterrada. Dejó el tesoro enterrado. Pero lo compró. ¿No es cierto? Cuando vamos a la explicación, ¿qué dice el Señor que es el campo? El mundo. Así que nuestra responsabilidad, ¿qué es? El mundo. Y ustedes dirán: pero don Roberto, ¿usted pretende que vamos a la China? No y sí. ¿Que vayamos a la India? No y sí. Ustedes saben que hay gente que se está preparando, y tal vez en poco tiempo va a haber misioneros argentinos a la India. Misioneros argentinos a la India. Nuestra responsabilidad es el mundo entero. Y si no podemos hacerlo de otra manera, tenemos que orar. Y tenemos que amar a todo lo que es misión en el mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que predicarse a todo el mundo. Tenemos que apoyar la obra en general. ¿En qué sentido? Tenemos que apoyar la obra misionera. Pero yo no estoy de acuerdo con algunos misioneros, pero tenemos que apoyar la obra misionera. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la obra misionera por el perfil de algún misionero, nunca vamos a hacer obra misionera. ¿Entendemos esto o no? Nunca una persona tiene que darnos un perfil de lo que es la obra. Si no, cuando yo veo a un hermano que peca, digo: esta es la obra, chao, no quiero más saber nada, me voy al mundo. No. Eso me despierta para que, ojo, que yo no tengo que hacer lo mismo y tengo que preparar a otros para que no hagan lo mismo. Somos responsables de la obra en general. Estuve el año pasado en Canadá. ¿Cómo fui? Fui representando a la República Argentina como FEMA en el congreso que se hizo de fondos misioneros de las asambleas del mundo. Había que ir a casi todas las partes del mundo. Los de habla inglesa estaban tremendamente preocupados cómo van a ayudar en la obra misionera, dado que dice cada día hay menos misioneros. No quieren salir misioneros de aquel lugar.
Segundo, muchos que salen vuelven a los 2 o 3 años, antes de los 2 años vuelven de vuelta, porque no aguantan la diferencia de cultura, de edad y de comodidades. Pero nosotros seguimos teniendo ofrendas para la obra misionera. Y entonces empezaban a decir, a ver, ¿cómo se podía? Yo les dije, la forma de ayudar, queridos míos, es que ustedes manden dinero a lugares donde, en lugar de mandar un misionero, pueden mantener 3. Y me parece que es más sabio mantener 3 misioneros que no mantener 1. Y además, que van a ser más eficaces. Porque, queridos míos, yo les aseguro que en cada país, las personas más eficaces, a excepciones, pero muy excepciones, los obreros locales son más eficaces. Y sobre todo en lugares como la India. En la India pueden ir misioneros argentinos, pueden ir de todo lugar, no, pero están muy limitados a lo que es un hermano de allí. Y el hermano de allí tiene otra entrada entre los hindúes que no tienen los hermanos de afuera. Un hermano hindú puede decirle, mira querido, yo estuve en el hinduismo, pero esto es malo. Lo bueno es el cristianismo. Y a un hindú lo escuchan. Cuando va un inglés, o cuando va un español, o cuando va quien sea, dice, ¿qué me vienes con el cristianismo? No, yo el cristianismo no quiero. Le cuesta. Entonces hay mucho más producto, hay mucho más resultados de que los obreros sean, cuando se puede, locales, porque desde ya hay lugares que no se puede, hay que mandarlos porque no hay otra manera, sino que pasaría de la República Argentina si no hubieran los que vinieron. Pero hoy, ¿cuántos se nos quedan? Yo queda poco y nada de afuera, son todos de acá. Y ya estamos mandando misioneros a otros países. El anciano tiene que tener la responsabilidad de que la iglesia esté consustanciada con la obra en general. Hay orfanatorios, hay que orar, y si se puede participar, se puede participar. Todo lo que hay escuelas, orar por las escuelas. No le digo que manden ofrendas para las escuelas, porque las escuelas son una de las cosas que tienen que mantenerse por sí solas, a menos que haya alguna excepción en particular, ¿no es cierto? Pero si no, tienen que hacer así. Pero estar en la obra en general, y cuando vemos que la obra progresa en un lugar, no tener envidia. Ay, aquella iglesia, mira cómo hoy ya tiene 100 miembros, nosotros no podemos salir de 30, de 20. No tengamos envidia. Veamos cómo Dios los ha progresado a ellos, qué hicieron ellos para que yo pueda hacer lo mismo, y cómo hicieron ellos para progresar, para que yo pueda progresar de la misma manera. La obra no tiene que llamarnos a envidia, sino a alegría, gozo, gratitud. Cuando la obra crece, yo vengo acá, veo esta cantidad de personas, veo el interés que ustedes tienen, y yo me voy contentísimo. Les aseguro. Y para mí no hay esfuerzo. ¿Por qué? Porque veo la obra de Dios, veo la mano de Dios. Ahora, si viera otra cosa, también se lo diría. Pero la verdad, me quedé sorprendido, sinceramente. Por lo tanto, nos quedamos aquí. Mañana tenemos disciplina. Tenemos 2 plenarias mañana. ¿Sí? Hay 2 plenarias mañana. Mañana no hay preguntas según el... Según ahí no hay mañana no hay preguntas, hay plenarias mañana, las 2 son plenarias. Porque miren, disciplina y restauración. Yo les digo que este es un tema muy importante. Y como es importante, debemos darle por lo menos una plenaria. Después hay matrimonio, noviazgo, diversos propósitos de reuniones, alabanza, entre paréntesis, instrumentos, recreación, entre paréntesis, deportes. Y ahí se terminaría. Hablar de matrimonio, de noviazgo, de diversos, 1, 2, 3, 4, 5 temas. En una plenaria no sé cómo vamos a hacer. ¿Quieren elegir en alguna en particular? ¿Cuál es? No, para mañana. Las chicas ya están diciendo matrimonio, ¿vio? ¿Vio? ¿No dijiste matrimonio? Noviazgo, bueno, claro. Matrimonio y noviazgo. Bueno. Alabanza también. ¿Qué más?
Bueno, vamos a ver si podemos decir algo de cada cosa. Van a permitir que les dé chispazos ahí y bueno, y después lo siguen, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, yo decía si podría levantar un poquito más ahora algunos detalles, si tuviese hasta las 9:20, porque a las 9:30 va a ser la cena. Y 9:30. No, hasta las 9:20, después hacemos la cena y después de la cena las preguntas y respuestas. Acomodar un poquito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? Va a ser mitad de la cena y no se va a poder dormir quizás. Muy bien, me parece bien. Bueno, vamos a hablar con disciplina. Les voy a dar un bosquejo de disciplina. En primer lugar, el Nuevo Testamento habla por lo menos de 3 clases de disciplina. Primero, chicos, atiendan que esto es importante. No se pierdan esto porque es importante. Pues lo voy a decir muy bosquejadamente. Hay 3 clases de disciplina en el Nuevo Testamento. Primero, una disciplina que ejerce Dios directamente sobre cada miembro. Capítulo 12 de Hebreos. ¿Está captado? Hay una disciplina que ejerce directamente Dios sobre cada miembro, sobre cada creyente. Nadie está excluido de esta disciplina. Todos, Hebreos 12, del versículo 4 o 5 hasta casi el final. O por lo menos hasta el versículo 10. Del 4 al 10. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir una disciplina que ejerce Dios sobre? Quiere decir que hay una disciplina que es de Dios directamente. ¿Y saben qué? ¿A vos te disciplinó tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Te acuerdas de todas las veces que te disciplinó? De una. Ah, ¿te acuerdas de una? De la otra no tanto. Pero ¿cuántas te disciplinó? Y podría haber sido varias, pero la una sí. Y yo te digo que el 99% no te acuerdas. No te acuerdas, pero ¿sabes una cosa? La disciplina seguramente cumplió su propósito. Seguramente que nosotros no sabemos cuándo Dios nos disciplina. Muchas veces no sabemos, pero nos disciplina. Nos corrige, nos endereza, nos hace... Es una disciplina de Él. Y díganme ustedes, ¿quién mejor que Dios puede disciplinar? Nadie. Nadie se puede poner al lado de Dios y decir, bueno, yo puedo hacer lo que tú haces. No. En segundo lugar, hay una autodisciplina que está en el capítulo 11 de 1 Corintios. Autodisciplina. ¿Qué quiere decir? Es una autodisciplina. ¿Por qué? Pues es un autoexamen. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo. No es el papá que examina al hijo, ni el hijo al padre, la esposa al esposo, la esposa al esposo. No. No hay nadie que examine al otro. Cada uno tiene que examinarse delante de Dios y ver cómo participa de la cena del Señor. 11. Versículo 23 al 27, 28 y 28 en adelante empieza la disciplina. Pero comienza la cena del Señor a partir del 23 y sigue. Así que 23 y siguientes. Cuando ustedes no se acuerden, acuérdese que hay una forma muy castiza de decir, usted pone el primer versículo y dice siguientes. Y siguientes hasta que usted vea que termina. ¿No es cierto? Usted lo lee hasta que usted ve que termina. Y hay una disciplina que le corresponde hacer a la iglesia. ¿De acuerdo? Esa disciplina que le toca hacer a la iglesia no la va a hacer Dios y tampoco la puede hacer la persona y se puede autodisciplinar.
Se puede autodisciplinar con lo que dice 1 Corintios, pero no puede hacer cualquier autodisciplina. Una persona que comete adulterio contra una tercera, perjudica a terceros, perjudica a su esposa, no puede autodisciplinarse él. Muchos lo hacen. Pero de eso habría que hablar muy seriamente, ¿no es cierto? Y ver cuántos problemas trae, porque miren, hermanos queridos, el tapar una disciplina y pasarla por autodisciplina, como algunos hacen, mira, querido, no digas nada, queda entre nosotros y queda ahí. Si se llega a saber, olvídese, hermano, que usted no tiene más autoridad. ¿Me entendió bien? Yo puedo hablarles de experiencias de qué consecuencias traen cuando no se toma la disciplina verdadera. Las cosas no se mejoran, se empeoran. Siempre que la disciplina cumpla el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es disciplina? Comúnmente pensamos que disciplina es paca, leña. ¿Saben que disciplina es enseñanza? La disciplina es enseñanza. Hay 3 clases de enseñanza en la Biblia. Hay una enseñanza que es didáctica. Carta a los Romanos. Es el maestro que escribe a discípulos, porque ahí, querido, argumentos de primera, teológicos, Hay una enseñanza que es exhortatoria, las 3 epístolas pastorales, 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. ¿Saben que ese es el orden que tenía que estar en la Biblia? ¿Por qué? Porque primero fue escrita 1 Timoteo, después fue Tito y después fue 2 Timoteo. La 2 Timoteo es la última epístola que Pablo escribió. La primera fue 1 Tesalonicenses y la última fue el 2 Timoteo. Esas epístolas son eminentemente exhortatorias. Ustedes ven ahí que es el padre que está enseñando al hijo. La exhortación tampoco es corrección, la exhortación es enseñanza preventiva. Es la enseñanza que está basada en imperativos, en mandamientos. ¡Ay, hijo mío! Y es el padre que enseña al hijo. Usted ve que en las epístolas pastorales, Pablo se presenta como padre de los a quienes escribe. Y les escribe como si fueran hijos. Esta enseñanza exhortativa es tremenda, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la enseñanza que hace un padre a los hijos. Y esta enseñanza tiene que estar en la iglesia. Tenemos que enseñar a la iglesia como si fuésemos, ¿qué? Como si fuéramos padres y la congregación fuera hijos. Eso es lo que hizo Pablo cuando escribió 1 Tesalonicenses en el capítulo 2. En el capítulo 2 hay 3 cosas importantes que Pablo destaca de lo que fueron ellos en la iglesia, como ejemplo de lo que tiene que ser la iglesia. En primer lugar, tuvieron una perfecta administración, y administración de la palabra de Dios, porque dice, nuestra exhortación, y fíjense, ¿qué quiere decir? No fue en Tesalónica no enseñó como un maestro, enseñó como un padre. Él vio el ambiente, vio todo lo que había allí, dice, no puedo enseñar como un maestro, acá tengo que enseñar como un papá. Y enseñó como un padre, dice, nuestra exhortación, en primer lugar, no fue por error, que quiere decir que fue con toda la verdad, no fue por impureza, es decir, no absolutamente, nuestra enseñanza tiene nada que ver con cosas malas, ni corrompidas, ni torcidas, sino con la rectitud de Dios. Y en tercer lugar, no fue por error, no fue por engaño, y la palabra engaño ahí es dolo, trampa. Es decir, una buena administración consiste en dar la palabra de Dios como Dios quiere que se la dé. Pero en segundo lugar, ese capítulo nos habla que ellos fueron como una madre para la iglesia. Y tanto es así que él pone el ejemplo de la nodriza. Tanto era nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido no solamente predicaros el Evangelio de Cristo, sino dar nuestras propias vidas. Estoy citando textualmente lo que dice.
Pero anteriormente está hablando de qué, de que ellos han sido para la iglesia como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Ustedes saben bien lo que es una nodriza, ¿no es cierto? ¿Qué es? Pero era mucho más que eso. La nodriza no solamente cuidaba al niño, le daba la leche. No le daba la leche a la mamá, la daba mi mamá fue nodriza y le dio la leche mía, que me correspondía a mí, se la dio otro porque tenía que ganar. Yo a los 6 meses, chao leche, tuve que tomar leche de vaca. Ustedes saben que no hay leche como la de mamá, pero yo no la tuve. No sé cómo tengo tan buena salud, bueno, pero por la misericordia de Dios. Dice, cuando yo tuve al segundo, porque dice, yo tenía al otro niño, y si no fuera porque me convertí, yo se lo hubiera robado a la patrona. Dice, porque era tanto el cariño que uno se encariña porque ya le da la leche y ya lo cuida, ya lo tiene como propio. Dice, ay, cuántas veces me hubiera cerrar la puerta e irme con el niño a aparecer más. Nunca lo voy a hacer, y menos cuando ya fue convertida, ¿no? Pero estaba demostrando con eso el cariño que se le toma. Ahora era un hijo ajeno. Cuando vino el segundo, dice, ¿cómo traté yo a Osvaldo? Roberto, perdoná, querido, vos te perjudicaste, pero Osvaldo se benefició. Sin embargo, Osvaldo se murió de Parkinson y de Alzheimer, y yo todavía estoy vivo aquí. Pero dice, el cuidado tiene que ser así, tiene que haber un espíritu maternal en una iglesia. Ahora, Dios nos libre que una iglesia se quede solamente con una buena administración y con un espíritu maternal, porque le faltaría una parte importante. Y Pablo entonces empieza a decirle, una iglesia tiene que tener espíritu paternal. Nosotros fuimos como los padres. Entonces empieza, ¿y cuál es? ¿Quién es italiano aquí? ¿Usted o no? ¿No? No, el apellido no, ¿qué va a ser italiano usted? Mamani no tiene nada de italiano, sí. Allá tenemos la Gloria. Pero no, Gloria no es italiano, Gloria es hebreo. No, vos sos Mastrangelo, eso sí que está notano, ¿Saben lo que dicen los italianos cuando... ¿qué es la facha? ¿Qué es la facha? Es el porte. Dice, ¿cuál es la facha de un hombre, de un padre? En primer lugar, que sea trabajador. Verso 9, léanlo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Que sea trabajador. Qué bueno cuando un padre se pone las pilas, se prepara para mantener la familia. Que la esposa trabaje porque hoy la vida es cara, todo lo que quiera, pero tiene que ser una compensación. Pero el hombre tiene que ser un hombre y tiene que saber que tiene que ganarse la vida y tiene que ganar la vida para la familia. Esa es la facha del hombre. Así tiene que ser, dice Pablo, nosotros fuimos ante ustedes así como los que trabajamos. Y la iglesia la iglesia tiene que ser trabajadora, tiene que trabajar. Toda la iglesia tiene que trabajar, tiene un espíritu paternal. ¿Cómo dice el versículo 9? 1 Tesalonicenses 2:9. 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de vosotros, de vuestro trabajo, de nuestro trabajo. Ni fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Mire, ahí tiene la facha del padre. Segundo, versículo 10, sigue hablando. ¿Cuál es la segunda facha de un padre? Vosotros sois testigos, y Dios también. El cual, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El ejemplo. La segunda cosa, ¿ustedes quieren que un hogar ande bien? Que el padre sea ejemplo. Tiene la mitad del problema solucionado. ¿Ustedes quieren que una iglesia ande bien y que tenga fuerza y que tenga poder en el barrio o en el pueblo donde está? Tiene que ser ejemplo. La iglesia como tal.
el ejemplo de cómo nos hemos comportado, cómo hemos hecho todo para que todo el mundo entienda que la vida cristiana tiene que estar basada en una conducta cristiana especial. Pero en tercer lugar, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo y como padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno. Noten ustedes saben bien que nosotros ante ustedes fuimos como los padres que exhortan, que enseñan, que están ahí permanentemente. Una iglesia debe ser una iglesia que enseña, que exhorta, que permanece, pero con la doctrina, con la palabra de Dios. Cuando esto es así, hermanos queridos, el problema está solucionado. Entonces, terminamos diciendo esto, no terminando el tema, pero terminando esto. Disciplina. La primera disciplina es la disciplina que Dios ejerce sobre cada miembro. La segunda es la autodisciplina que cada uno tenemos que tener para que con conciencias sanas podamos participar de la cena del Señor. Tercero, la disciplina que ejerce la Iglesia, sobre los miembros que salen del camino en aquellas cosas que la Biblia determina y no otra, que hay que tomar medida. En las demás dejémoslas para el Señor. No nos metamos en los caminos de Dios ni en lo que a Dios le corresponde. Jamás. Hagamos lo que Dios nos manda. Siempre que los ancianos hagamos lo que la Biblia nos dice, tendremos autoridad. Cuando nos salimos de lo que la Biblia dice, perdemos la autoridad. Y yo estuve viendo, justamente en esta conferencia, en secreto, algunos hermanos que han tomado medidas disciplinarias que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Tenemos que aprender que las medidas tienen que tomarse de acuerdo a la palabra de Dios y no en contra de la palabra de Dios. Muchas gracias.